Hagamos una comparación entre la Constitución de 1940 con la Constitución de 1976. La Constitución de 1940 en su artículo 1 plantea que Cuba es un Estado independiente, soberano, organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social y el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Cosa que va a cambiar para el año 76 en la nueva Constitución, el nuevo proyecto de Constitución. En el artículo 1 saldría explícito: la Revolución de Cuba, la República de Cuba, es un Estado socialista de obreros, campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales. Es muy curioso este artículo, pareciera simple por ser el primer artículo de la Constitución, pero es el artículo en la Constitución de 1976 donde se establece la dictadura del proletariado, es decir, el Estado socialista de obreros campesinos serían los que gobernarían el poder. Estado que a partir de contar del 1976 empezó a ser el gobierno que se perpetuó, donde tenía todo un país trabajando para esa misma élite. Por eso es que se llama dictadura del proletariado. Los trabajadores mandan a los mismos trabajadores. Trabajadores, entre comillas, que era la élite del gobierno que más nunca salió del poder hasta el día de hoy, que han controlado al país bajo este mismo pretexto, donde todo es del Estado, todo es del pueblo, y el Estado lo controla todo. Estado que tiene nombre, porque han sido los mismos dirigentes a lo largo de toda la historia. Otro tema interesante y fundamental a la hora de hablar de esto es el tema de la propiedad privada. En 1940, la Constitución, en el artículo 87, nos pone que el Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley. Cuando vamos a la Constitución que se estableció en 1976 por el gobierno comunista, pues nos pone algo totalmente distinto. Dice que la República de Cuba rige el sistema socialista de economía basada en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que la propiedad privada ya no existe. El derecho a la propiedad privada como un derecho de la persona a tener su propia propiedad, pues ya no existe, ya no es reconocido por el Estado, y no solo esto, sino que en múltiples ocasiones la Constitución lo proscribe directamente. Ya vimos en el capítulo anterior cómo en el caso concreto de la propiedad sobre los medios de comunicación masiva está terminantemente prohibido que sea propiedad de tipo privada. Por lo tanto, ahí está un elemento fundamental dentro del establecimiento de lo que hoy vemos como el sistema de gobierno en Cuba. Pues en cuanto se suprime la propiedad privada, pues en teoría se supone que todo es de todos, pero en realidad, en primer lugar, como decimos en Cuba, nada es de nadie, y en segundo lugar, el verdadero dueño o los verdaderos dueños de estos medios de producción y de todo en general, pues son esta élite del gobierno de la que ya nos hablaba Leonardo anteriormente. Son los que ostentan la auténtica propiedad en la práctica de todo en Cuba. Son en la práctica dueños de Cuba, mientras que los que de verdad deberían ostentar este derecho, que es el 100% de la población cubana, de los ciudadanos, de los cubanos, pues viven en su propio país como si lo tuvieran todo prestado, y por lo tanto en eterna deuda con un Estado que, al ser dueño de todo, se plantea en una situación, en una postura paternalista con aquellas personas a las que en teoría debería estar protegiendo y por cuyos intereses debería estar velando, y no por los suyos propios. Estos han sido dos ejemplos que hemos visto de cómo la Constitución de 1940 dio un cambio radical, siendo que se había prometido ya por este nuevo gobierno integrado, el gobierno socialista. Se prometía que la Constitución de 1940 era la ideal para regir la sociedad cubana. Y vemos cómo democráticamente y unitariamente en 1976 se aprueba esta nueva Constitución que absolutizaba el poder en el Estado. Desde entonces, desde 1976, podemos hablar que en Cuba se ha perpetuado una Constitución de carácter socialista, como lo dice, y la Constitución rechaza a todo cubano que no esté de acuerdo con los principios socialistas.
como habíamos visto en el capítulo anterior. Y así se ve en la educación, la salud, todo está en la educación, la salud, la prensa, la libertad de expresión, la libertad de los medios, todo está en manos del Estado, absolutizando el poder en este gobierno. El cambio constitucional de 1976 fue la brecha que abrió la puerta para gobernar en Cuba a lo que hoy podemos decir que ha sido el único gobierno que ha tenido la isla desde el año 59 para acá. Y esto solo ha sido posible gracias a la Constitución de 1976, que por eliminar tanto y absolutizar el poder, eliminó hasta las libertades políticas, reconociendo como el único partido existente en Cuba el Partido Socialista de Cuba. Es decir, siempre que se convoque a elecciones, hayan referéndum y todo va a estar legislado y organizado por este Partido Comunista de Cuba, que la misma Constitución lo pone como el órgano supremo del Estado. Que a muchos nos entra ahí en este apartado la duda, cómo un partido puesto como órgano rector del Estado está incluso, o al menos en la práctica, por encima de la Constitución. Nos entra esta duda, ¿estará o no estará por encima de la Constitución? Te juran y perjuran que no, pero luego lees el texto constitucional y la primera impresión que te da es esta. Luego de 4 explicaciones rebuscadas y de dejarte bien claro que tú no entiendes nada del asunto, que dejes a los que saben gobernar, pues te vuelven a jurar que no, que la Constitución está por encima de todo, que lo que sea. Sin embargo, algo que desde 1976 desapareció del texto constitucional cubano es una herramienta tan sencilla como el Tribunal de Garantías Constitucionales. En Cuba no existe ningún mecanismo que garantice al ciudadano cubano común y promedio sus derechos y sus deberes y las garantías que están puestas en la Constitución de la República. Esto quiere decir que si al Partido Comunista, como en la práctica ha sucedido en muchas ocasiones, le da la gana de violar la Constitución en pos de sus intereses, pues lo puede hacer perfectamente, ya que yo como ciudadano cubano no tengo la posibilidad de presentarme ante el Poder Judicial, ante el Tribunal Supremo, que no existe, existe un tribunal de juguete, pues no puedo presentarme para hacer valer mi derecho de que se cumpla la Constitución por encima de cualquier cosa. Pues no, la Constitución está por encima de casi cualquier cosa, no está por encima del partido y de los que ostentan el poder en Cuba. Por lo tanto, no sé, y esto yo creo que es un tema que se ha tocado, sobre todo últimamente con la última reforma constitucional, pues no sé yo si llamarle Constitución a un texto que se subordina a una ley, que se subordina a una entidad política como es el Partido Comunista de Cuba, o al menos lo hace así en la práctica. Otro dato sorprendente de la Constitución, o más que sorprendente, yo llamaría como el pollo del arroz con pollo, es los fundamentos en los que están basados la Constitución. Pues en lo general los fundamentos se basan en el bienestar social y las mejoras para un país. El fundamento de la Constitución de 1976 se basaba en cómo consolidar el gobierno socialista y dejando claro que Cuba es un Estado socialista, limitando, de este punto limitando a cualquier otro tipo de pensamiento en la isla, que ha sido lo que durante tantos años nos ha llevado al mecanismo de dominación y lo que instauró, como yo suelo llamar, la dictadura del proletariado. Siguiendo por este tema, como si no hubiera quedado bastante claro en 1976 que la única vía que querían reflejar en la Constitución de sistema de gobierno, sistema político y sistema económico en Cuba sean las trazadas por los fundamentos del socialismo, pues poco tiempo después, en una especie de mini reforma constitucional que se le hizo a la Constitución de 1976, básicamente le agregaron unos artículos al final, pues es muy interesante que en uno de ellos ponía expresamente que no es posible y no será posible, así de categórico, pensando a nivel de eternidad, pues cambiar el sistema de gobierno, el sistema político y el sistema económico existente en Cuba, es decir, el socialismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La Constitución usa la palabra irreversible, o sea, no tenemos otra posibilidad, no hay otro camino que no sea el socialismo. Que si fijamos la mirada y hacemos una pequeña evaluación de 1976 hasta acá, está fracasado. Pero la Constitución dice que nuestro sistema es irreversible. Claro, y no solo eso, sino que si te pones a pensar un poquito te das cuenta de que básicamente lo que hicieron es declarar inconstitucional cualquier cosa que no sea el socialismo en Cuba. Por lo tanto, eso dejaría bastante atados de mano a cualquiera que quiera hacer una transición democrática en Cuba. Evidentemente, claro, no es el tema que estamos abordando, pero
evidentemente es una jugada bastante lista como para perpetuar el poder de un gobierno en un país que se seguirá basando, como lo ha estado haciendo hasta ahora, en una especie de dinastía o de sucesiones en las que termina uno y ya todos somos capaces de adivinar quién es el que viene después. O al menos eso nos pasó con nuestro actual presidente, al que nos evitaremos mencionar en este programa porque ya hablamos bastante de él en el programa pasado. Bueno, acá